Bien, Apocalipsis capítulo 12, por favor, Apocalipsis capítulo 12. Ahora entramos, Dios quiera que el tiempo nos permita para terminar todo este capítulo. Es un capítulo que tiene mucha información. Y esta es una de las cosas, hermanos, se da cuenta que el libro de Apocalipsis es el único libro que tiene una bendición añadida para poder leer. Bienaventurado, dice la Escritura, el que lee este libro. Dios tiene una bendición adicional por leer este libro, el libro de Apocalipsis. Y Dios es tan bueno, hermanos, que no ha permitido que el hombre esté en ignorancia acerca de los acontecimientos futuros que vienen. Dios es tan bueno que insertó mucha información bíblica, entre ellos todo un libro de la Escritura, para hablarnos acerca de los eventos futuros. Y ese es el libro de Apocalipsis. Dicho en otras palabras, Dios no quiere que nadie permanezca en ignorancia. Dios quiere que todos sepamos cuáles son los eventos del porvenir, cuáles son los eventos que están por suceder, para que estemos preparados frente a ello. Amén. Así que ahora llegamos a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a hablar justamente acerca de las dos bestias, El capítulo 12 nos va a presentar un cuadro muy espeluznante, las dos bestias. Así que vamos a comenzar, por favor, versículo 1 y 2. Lo leemos todos juntos y después oraremos. Amén. Apocalipsis 13. Versículo 1 y 2, todos juntos. Comenzamos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora sí, qué diferencia. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos por este día. Pedimos, Padre, que bendigas tu palabra. Señor, abre nuestro corazón. Te rogamos, Padre amado, abre nuestro entendimiento y saca de nuestra mente cualquier tipo de distracción, Padre. Ayúdanos a poder guardar tu palabra en nuestro corazón, poder meditarla, aplicarla en nuestra vida y poder disfrutarla. Gracias porque tú eres un Dios soberano que tiene control sobre todo. Gracias por el privilegio que nos das de poder congregar todos juntos como hijos tuyos para aprender de tu palabra. En tu nombre bendito lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Amén. Versículo 1 y 2. El versículo 1 y 2 comienza diciendo: me paré sobre la arena del mar, dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Juan va a presentar la primera bestia. Entonces, a continuación vamos a hablar de la primera bestia, que es el anticristo. Bien, vamos a ver algunas cosas interesantes. En primer lugar, dice que esta bestia sube del mar, es decir, esta bestia será un gentil. Puede fijarse, por favor, Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Apocalipsis 17, 15. Cuando habla del mar, normalmente se refiere a las lenguas, naciones, a los pueblos. Apocalipsis 17, 15 dijo: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bien, entonces, según la interpretación bíblica, el hecho de que sube del mar esta bestia quiere decir que sale de los pueblos, es un gentil. Daniel nos da un poco más de alcance, puede anotar, no vamos a la referencia por factor tiempo. Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27, es un gentil que sale del último imperio. Ya después podemos conversar un poco más en detalle. Dicho en otras palabras, va a ser romano, ¿no? Pertenece al imperio romano, va a ser del imperio romano. Entonces es un gentil, el anticristo va a ser un gentil que sale del imperio romano. Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27, porque él es el que hace el pacto con Israel. Bien, vemos también que surge en medio de una convulsión mundial. Va a surgir en medio de una convulsión mundial. Y fíjese, hermano, que en los posteriores tiempos la humanidad va a buscar de forma ávida un líder que resuelva los problemas. Y ya nosotros estamos viendo, lo que estamos viendo en nuestro tiempo es que todas las fichas, es como un gran rompecabezas, todas las fichas, todos los elementos, todos los protagonistas se van ubicando en los lugares correctos. Y estamos viendo eso. El mundo está clamando por gente que resuelva los problemas. Tenemos problemas aquí mismo en Estados Unidos, tenemos problemas con China, tenemos problemas con Corea del Norte, el mundo está convulsionado con todo esto, tenemos problemas con el fundamentalismo islámico, tenemos problemas con la proliferación
expansión del ocultismo, tenemos problemas con este tema de las guerras biológicas. Es decir, todo está saliendo de control, nadie lo puede controlar. Entonces va a llegar el mundo cuando el anticristo se manifieste. Recordemos que va a aparecer con un mensaje de paz y seguridad. Va a ser el líder, entre comillas, el líder mundial, que va a traer las supuestas respuestas a todos los problemas que se están ocasionando. Y digo, todo se está preparando porque ahorita el mismo mundo está buscando, bueno, ¿quién tiene las respuestas? ¿Quién nos va a solucionar los conflictos? ¿Quién tiene? Todo estamos viendo caos, problemas por todas partes. Bueno, el anticristo va a surgir en medio de toda esa convulsión. Entonces, el hecho que sube del mar quiere decir, siempre hace alusión a que es un gentil, específicamente romano, va a ser un gentil, pero también habla de un sistema, de una situación muy convulsionada, muy agitada. Bien, entonces encontramos que sube del mar el anticristo. En segundo lugar, encontramos que es una bestia. Se da cuenta que la Biblia le llama a una bestia, me paré sobre el mar y vi subir del mar, dice una bestia. Es decir, Dios no lo ve como hombre, hecho a la imagen de Él, sino lo ve como una bestia salvaje, como un animal salvaje, bajo el control de Satanás. Es un ser humano, el anticristo va a ser un ser humano, pero se presenta como bestia, no en su apariencia física, sino hablando de su carácter, su personalidad, la ferocidad, la crueldad con la que va a actuar, ¿no? Entonces por eso lo presenta como una bestia, no como alguien hecho a la imagen de Dios, sino porque su origen es satánico. El origen del anticristo es satánico. El apóstol Pablo, por ejemplo, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Daniel lo describe como un rey soberbio, hablando de la bestia justamente por su carácter. Cuando la Biblia lo describe como bestia, no está, recordemos, describiendo su apariencia, sino su personalidad. Va a ser muy atractivo, va a ser un líder muy cautivador en realidad. Lo que descubrimos a través de Daniel, a través de las profecías, es que va a ser un líder muy carismático. Va a convocar masas, va a tener mucho poder, ¿no? Pero le llama bestia por el carácter interno. Entonces va a ser muy atractivo, va a ser muy, va a cautivar, mover las masas, va a llamar la atención de las multitudes. Pero es una bestia, ¿no? Segunda Tesalonicenses 2.9, puede anotarlo por favor. Segunda los Tesalonicenses 2.9. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pablo le llama al anticristo inicuo, es otro de los nombres que tiene. Dice, pero su advenimiento, su surgimiento es por obra de Satanás. Recuerde que ¿dónde surge? Del mar, surge del abismo, su advenimiento tiene que ver con Satanás. Continuamos, por favor. Ahora, ¿cómo es esta bestia? Dice que sube del mar, es una bestia, pero ¿cómo es esta bestia? Tiene cabezas, tiene cuernos. Fíjese, por favor, Apocalipsis 12.3. Ahí en su Biblia, Apocalipsis 12.3, hablando de Satanás. ¿Cómo lo refiere a Satanás? También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, hablando de Satanás, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora compárelo con Apocalipsis 13.1, hablando de la bestia. Es diferente, este es el anticristo, no es Satanás, es el anticristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es decir, en Apocalipsis 12 hay un dragón, en Apocalipsis 13 está su hijo, un vástago, la bestia. Y si se dan cuenta, son semejantes. La única diferencia que encontramos es que en Apocalipsis 12 el dragón tiene las diademas en su cabeza, el anticristo las tiene en sus cuernos, ¿no? En otras palabras, es semejante. Lo que está tratando de escribir Juan es que el anticristo es semejante a Satanás, es un engendro satánico, va a desplegar la autoridad y el poder de Satanás. Tiene gran autoridad. La bestia será un agente que actúa con gran autoridad. Note que dice el versículo 2, dice, y el versículo 1 y 2, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Entonces el anticristo va a extender su gobierno de una forma que nunca nadie lo ha extendido. Va a ser un dictador.
pero un dictador de los cuales nunca ha habido a lo largo de la historia. Va a ser único en los precedentes y en las formas de gobierno. Satanás mismo le delega su autoridad. Recordemos que Satanás es el Dios de este siglo. Si bien es cierto, es un ángel caído, pero tiene autoridad. Esa autoridad se la va a transferir al anticristo. Entonces, hasta ahora vemos que el anticristo es un gentil, va a desarrollar el poder político y va a tener, digamos, mucha autoridad, gran autoridad sobre las naciones, sobre todos los pueblos de la tierra. Va a tener un poder único. Bien, va a encabezar la forma final de dominio gentil, según Daniel, capítulo 7. Versículo 3, por favor. Versículo 3. Dice, vi una de sus cabezas como heridas de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, Juan comienza el capítulo 13 hablándonos de la primera bestia, y esta primera bestia surge del mar, surge de los gentiles, específicamente de Roma, de ahí es donde va a surgir. Es un líder gentil. Es un líder gentil. Ahora, recordemos, este líder gentil va a surgir en tiempos de convulsión mundial. La iglesia ha sido raptada, ¿no? Viendo el panorama bíblico a forma de resumen, la iglesia ha sido raptada, el mundo entra en un proceso de convulsión, o continúa, o se aumenta el proceso de convulsión en realidad, y allí es donde aparece el anticristo con un mensaje de paz, ¿se acuerda? Va a traer un mensaje de paz, va a traer un mensaje, una solución aparente a los problemas, va a firmar la paz con Israel, y después de 3 años y medio romperá la paz con Israel y se convertirá en un agresor, perseguirá al pueblo de Israel. Bien, entonces en este caso es una bestia por su temperamento, la ferocidad que estamos viendo cómo actúa, y va a tener mucho poder, va a ser un líder, va a ser un dictador mundial, un cruel dictador mundial. Bien. Ahora, en el versículo 3 nos presenta otra cosa. El anticristo va a simular una falsa resurrección. Recuerde que él es el imitador. Él va a hacer pensar al mundo que él es el Mesías. Los judíos en la actualidad, ellos esperan al Mesías, continúan esperando al Mesías. Ellos en la Biblia solamente, para ellos la Biblia es la Torá, que es el Antiguo Testamento. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Nosotros como cristianos reconocemos a Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios. El cumplimiento de todas las promesas están en Cristo. Los judíos no, el judío sigue esperando al Mesías. Entonces lo que va a suceder es que el anticristo se va a manifestar como el Mesías de ellos y los va a engañar. Los va a engañar. Ellos van a creer efectivamente que Él es el Mesías. Pero como todo es un falsificador, Satanás es un falsificador, va a simular una resurrección de Cristo. Mire, es bien interesante lo que dice el versículo 3. Dice, vi como una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Nota? Es decir, la bestia que surge va a recibir una herida de muerte. Bien, esta expresión, herida de muerte, quiere decir literalmente como inmolado para muerte. Esa es la expresión, hablando de una muerte violenta. Esta expresión se refiere básicamente a la acción de recibir un tajo, un corte. Es la misma acción que, por ejemplo, cuando se llevan los animales para el matadero. Se les hace un corte, se las mata. Entonces dice que el anticristo va a recibir una herida de muerte. Más adelante nos va a aclarar que es un golpe de espada. Entonces va a recibir una herida de muerte. Dice como inmolado para muerte. El hecho que fue inmolado nos habla de una muerte violenta. Si usted puede anotar allí, va a encontrar un paralelo bien interesante. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, nos presenta al Cordero inmolado. ¿No? El Cordero inmolado en Apocalipsis 5, Jesucristo, el Cordero inmolado. Y en Apocalipsis 13 vemos entonces a una bestia inmolada. Recibió una herida de muerte, la misma expresión, inmolada. Recuerde que está haciendo, va a simular, va a copiar a Cristo. También ha sido inmolada. Esta herida debe ser importante porque Juan la menciona por lo menos 3 veces en las Escrituras, incluyendo el hecho que ha sido hecha por espada. Fíjese el versículo 3, capítulo 13, versículo 3, dice, vi una de sus heridas, una de sus cabezas como herida de muerte, nota, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Versículo 12, y ejerce autoridad
toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Nuevamente lo menciona Juan, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. 3 veces menciona Juan, hace énfasis en esa herida de muerte, una herida de espada. Entonces el anticristo va a simular una inmolación, ¿no? Fue inmolado para muerte. Es decir, el anticristo va a simular una resurrección falsa. En algún momento durante su gobierno mundial va a ser herido mortalmente. El anticristo va a ser herido mortalmente, va a simular que está muerto. Ahora, se va a desarrollar todo un afán, una campaña propagandística alrededor del mundo, y luego este muerto, el anticristo, la bestia muerta, va a resucitar. Ya, literalmente no va a resucitar. Recuerde, es simulador. Va a mostrar que ha resucitado, va a hacer creer al mundo que ha resucitado. Y le digo, ¿por qué no va a resucitar? Porque Satanás no tiene poder para resucitar gente. El poder de dar vida solo es único y exclusivamente de Dios. Solamente Dios tiene el poder para dar vida, solamente Dios tiene el poder para quitarla. ¿Recuerda? Entonces Satanás no tiene poder para dar vida, siempre es simulador. Entonces él va a simular una muerte, ¿no? Una herida mortal, fue inmolado, pero va a resucitar, va a resucitar. ¿Y quién se le va a venir a la mente a los judíos cuando esto suceda? Cristo. Van a pensar que es Cristo. Entonces, será el golpe maestro de Satanás para hacer que el mundo lo siga como antes, que lo siga como nunca antes. Entonces, él es el imitador, siempre está buscando imitar. Él imita a los creyentes. Tenemos verdaderos creyentes, tenemos los hipócritas, los falsos creyentes. Tenemos la verdadera iglesia, tenemos la falsa iglesia, que en Apocalipsis le llama sinagoga de Satanás. Entonces siempre encontramos la Trinidad. Satanás también tiene una falsa imitación, la Trinidad satánica. Satanás, el anticristo, el falso profeta. Entonces es un imitador. Entonces va a hacer creer al mundo que este es el Mesías. Fíjese por favor, 2 Tesalonicenses en sus Biblias, capítulo 2, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 9. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3, y versículo 9. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. Entonces, ¿va a ser un gran despliegue de poder? Sí. Señales, sí. Prodigios, sí. Pero todos ellos son mentirosos, falsos, no son verdaderos. Interesante que acá utiliza la misma palabra que se refiere en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan registra las señales que hizo el Señor Jesucristo. Las señales como Mesías que hizo el Señor Jesucristo. Pero son señales verdaderas. Estas son señales mentirosas, falsas señales, ¿no? Engaños. Él va a utilizar el engaño y esto no es nada nuevo. Va a haber la forma de poder manipular la información y hacer creer al mundo entonces que la bestia, este gran líder carismático mundial con mucha convocatoria, va a tener una herida mortal a causa de la espada. No sé cómo ni cuándo exactamente en su mandato. Lo cierto es que va a morir, va a simular una muerte y va a simular una resurrección. Y todo el mundo va a quedar sorprendido frente a ello. Bien, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Como resultado de esa curación sobrenatural o de esa resurrección de la bestia, los moradores adorarán ¿a quién? A Satanás. A Satanás. Recuerde que Satanás siempre ha querido recibir la adoración. Ahora la va a conseguir a través de la bestia. Ahora, los días entonces, hermanos, de la gran tribulación, todo lo que vemos son preparativos para lo que se viene. Llama la atención que la gente adore a Satanás. ¿Sabe que uno de los problemas que estamos teniendo en la actualidad es la proliferación del ocultismo? La gente no se está volviendo a Dios.
la gente le está dando la espalda a Dios. Ahora, no solamente le está dando la espalda a Dios, sino que va en busca de falsos dioses. Y uno de esos falsos dioses tiene que ver con el ocultismo, el satanismo. Les sorprendería la cantidad de gente que se está involucrando dentro de actividades ocultistas, dentro de actividades satánicas. Les sorprendería. El hecho que nosotros no lo veamos aparentemente a nuestro alrededor no quiere decir que no haya. Uno de los libros que más se vende tiene que ver con temas de ocultismo. Si usted quiere tener éxito en la venta de libros, saque un libro con temas de ocultismo, brujería, todo esto, y va a ver cómo se vende el libro. Se vende, son los libros que más venden ahora. Entonces el mundo se está preparando, se está dando a todas estas condiciones. Entonces llegará el momento en la gran tribulación cuando todo el mundo dice, se busca, y cuando dice todo el mundo no está hablando de creyentes, está hablando de la gente que ha rechazado el mensaje. Se volverá a la adoración satánica. El mundo va a adorar a Satanás y lo va a hacer de forma clara, enfática, ¿no? Nos dice la Biblia. Sorprendidos por la resurrección van a decir, ¿quién como la bestia? Nadie puede hacerle frente a la bestia, y van a adorar a Satanás. Entonces, el tiempo de la gran tribulación va a ser un tiempo, hermanos, de muchísima actividad satánica. Como estuvimos viendo la semana pasada, recuerde, Satanás con sus demonios han sido arrojados a la tierra, entonces como nunca va a haber actividad satánica, como nunca, a tal punto que la gente está adorando a Satanás. El mundo va a pensar que la bestia es invencible, ¿no? Que el anticristo es invencible. Claro, porque se va a mostrar como un superhombre. Fíjese cómo todas las cosas van apuntando a eso. El hombre va buscando un superhombre, un héroe. Ese va a ser el anticristo. Entonces el anticristo termina siendo la culminación de todo un plan satánico para mostrar al superhombre que no necesita de Dios. Es lo mismo que estamos viendo hoy en día con el humanismo. El humanismo básicamente lo que dice es, el ser humano, hay que levantar al ser humano. El ser humano puede tener felicidad, el ser humano puede tener éxito sin Dios. No necesitamos a Dios. Entonces el anticristo va a ser la máxima expresión de este superhombre, que no necesita de Dios, tiene superpoderes, todo lo puede, tiene gran autoridad. Entonces la gente va a quedar, digamos, embelesada con este líder. Lo va a amar al punto de adorarlo. Bien, continuamos, versículos 5, por favor, 5 y 6. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, esto es 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, hasta este punto ya la Biblia nos ha ido mostrando perfiles muy claros acerca de la bestia. Será un gentil, va a ser una bestia por el carácter despiadado que va a tener, va a ejercer poder mundial, va a simular una falsa resurrección, pero sobre todo se va a caracterizar por ser un blasfemo. Va a ser un blasfemo. Dice la Escritura, hablará grandes cosas. Esa expresión, grandes cosas, está hablando de su capacidad de persuasión. Es decir, va a ser un gran orador, va a convocar las multitudes, va a despertar pasión entre las multitudes a través de su oratoria. Va a ser un gran expositor, un gran orador, pero siempre va a hablar acerca, su tema central tiene que ver con la capacidad de hablar blasfemias, siempre contra Dios. Lo menciona tanto en en Apocalipsis como en Daniel. Entonces va a ser muy convincente en lo que él va a decir, va a proferir contra Dios. Al no poder tocar a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a insultar. Y como una lava mugrienta va a abrir su boca y va a empezar a sacar todo tipo de razonamientos y lógicas contra Dios. Y lo más triste es que la gente lo va a escuchar. Lo va a escuchar. Ahora, la forma, los tipos de verbo que utiliza acá, habla de una acción constantemente, todos sus discursos. ¿Se da cuenta que los grandes dictadores a lo largo de la historia siempre han usado este recurso? Por ejemplo, Hitler. Si usted ha visto películas, ¿no? Porque no creo que haya alguien que lo haya visto en vivo, pero si hemos visto películas y cosas así, escenas documentales, cómo movía las masas. Dice que una de sus armas más poderosas tenía que ver con la oratoria. Era tan persuasivo. Él escribió un libro muy simple, muy pequeño, que se llama Mi lucha, que ha sido traducido en cantidad de idiomas, y con esto envenenó la mente de muchos alemanes.
con el asunto de hacerles creer la superioridad de la raza y todo lo demás, pero cuando convocaba multitudes era tan ferviente, tan apasionado en sus discursos. Usted lo encuentra gritando, mostrando, entonces la gente envilecida, levantando su nombre, coreando su nombre, haciendo los símbolos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Satánico, todo lo que hacía este hombre, pero convocaba multitudes a través de la oratoria. Mucho más perfeccionado y con mayor trayectoria va a ser el anticristo. El anticristo va a usar la oratoria, convocará multitudes, levantará pasiones dentro de la gente. Entonces va a usar, hablará cosas grandes, profundas, pero todas ellas tienen que ver, son blasfemias contra Dios. Será muy ardiente en su elocuencia para apartar a la gente acerca de Dios. También dice la Escritura en estos pasajes que hablará contra Dios, contra Dios. En un acto de arrogancia máximo, esta expresión contra Dios quiere decir directamente a la cara de Dios. Vea qué soberbio, vea qué altivo que es. Entonces quiere decir, habla de la expresión de una persona que se pone a pelear contra la otra cara a cara. Y usa insultos y blasfemias cara a cara. Entonces lo que va a hacer el anticristo, se va a poner cara a cara con Dios y va a hablar blasfemias, va a hablar mal de Dios. Va a insultar a Dios y lo va a hacer así de forma abierta y la gente va a aceptar. Entonces a eso se refiere cuando dice cara a cara, en el mismo rostro de Dios, y lo va a hacer de forma constante. Su ataque, note, contradice contra el nombre de Dios. El centro del ataque, el centro de la blasfemia, ¿tiene que ver con qué? El nombre de Dios. El nombre de Dios. ¿Por qué el nombre de Dios? ¿Por qué enfatiza eso Juan? El nombre de Dios. Claro, porque el nombre habla de la identidad de una persona. Qué interesante. Hay un libro que se llama El Nombre. Si en alguna ocasión tiene oportunidad de leerlo, léalo. Si no me equivoco es del hijo de Billy Graham, Franklin Graham. Entonces, básicamente lo que dice el libro, y habla acerca de una realidad, dice que, en conclusión o en resumen, dice que hoy en día uno puede hablar acerca de muchas cosas y nadie le va a hacer ningún problema. Usted puede ir a una escuela, puede hablar en la comunidad, puede decir usted que es homosexual, puede hablar de Buda, puede hablar de Mahoma, y la gente lo va a escuchar, no hay ningún problema. Pero en el mismo instante en que usted empiece a mencionar el nombre de Jesucristo y quiera hablar acerca de Jesucristo, va a tener, todo el mundo le va a hacer problemas. Usted se puede parar en una escuela y usted quiere decir, bueno, yo quiero orar en el nombre de Jesucristo. No, ¿le van a hacer problemas o no? Usted empieza a hacer apología acerca de Buda, nadie le va a hacer problemas. Nadie le va a hacer problemas. Pero sí, hay un problema con el nombre. Hay un problema con el nombre. Este mundo no tolera el nombre. Y cuando digo el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, no tolera. En una conversación, usted habla de cualquier cosa, empieza a meter a Dios en la conversación, empieza a mencionar el nombre de Jesucristo en la conversación, y ya la gente como que toma distancia, ¿o no? Dice, háblame de cualquier cosa menos de eso. Hablemos de política, hablemos de lo que usted quiera. Pero ya empieza a meter el nombre. No, la gente no quiere. Claro, porque simplemente está mostrando una evidencia que se va a dar de una forma clara más adelante en la gran tribulación. Entonces el anticristo simplemente va a manifestar todo lo que piensa Satanás. Es un engendro de Satanás. Por lo tanto va a blasfemar en la misma cara de Dios. Y su ataque tiene que ver contra el nombre de Dios. Va a estar muy enfocado contra el nombre de Dios. Siempre ha sido así. Bien, versículo 7, continuamos por favor. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vea todo el poder. ¿Cuánto tiempo se le ha permitido actuar? Él ingresa como un pacificador. ¿Se acuerda? Cuando hablamos de los 4 caballos del Apocalipsis, aparece un jinete blanco, el anticristo, venciendo y para vencer y con un arco. ¿Se acuerda? Entonces él entra como pacificador, es el gran pacificador, es el que trae la solución a todos los problemas como de la humanidad. La humanidad lo va a recibir y en esa medida va a ir escalando poder y se va a convertir en un dictador. Y una vez que ejerce todo el poder, tiene todo el poder, un gran blasfemo, se va a mostrar como lo que es. Entonces va a empezar a hacer guerra a los santos. De eso hablamos un par de semanas. A los 3 años y medio romperá el pacto con Israel y empezará a perseguir a todos los creyentes, a toda la descendencia de la mujer que es Israel.
Dice que los va a atacar a los creyentes. ¿Y qué dice? Y los va a vencer. Y cuando dice que los vencerá, indica que los matará. Va a matar a los santos. Pero recuerde, esta victoria es temporal. Porque Satanás puede matar los cuerpos, pero no puede dañar el alma ni el espíritu de los creyentes. Amén. Entonces los creyentes, Dios les ha permitido a los creyentes sufrir, van a sufrir persecución los creyentes. ¿Se acuerda que un par de semanas también habíamos hablado que posiblemente la forma en que van a morir los creyentes va a ser por decapitación? ¿No? La Biblia nos da mucha luz sobre eso. Pero va a perseguir a los creyentes y se le ha permitido, qué interesante, constantemente repite eso, se le ha permitido, se le ha dado. Él no actuará, no tiene poder por sí mismo, es un poder que se le otorga o se le está permitiendo desarrollar todo eso. Él podrá tocar a los creyentes físicamente, pero nunca espiritualmente. Ya nuestros nombres, hermanos, están escritos en el libro de la vida. Amén. Nadie nos puede robar. Cristo dijo que no debemos temer a aquellas personas que pueden dañar nuestro cuerpo. A quien debemos temer en realidad es a Dios, quien tiene poder sobre nuestro espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Por eso digo, la bestia perseguirá a los creyentes, matará a los creyentes, pero eso no quiere decir una victoria. Quiere decir simplemente que los va a matar y Dios se va a glorificar en todo ello. Va a buscar y perseguir a toda persona que está a favor de Dios, que ama a Dios. Va a ser un líder dictatorial y opresor. Versículo 8, por favor. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué va a hacer el mundo? Va a adorar a la bestia. Pero aclara la Escritura, dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Cuando la Escritura habla en el libro de Apocalipsis, los moradores de la tierra, el mundo, ¿a quiénes se refiere? A los inconversos. Las personas que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, las personas que están siguiendo a la bestia, van a adorar a la bestia, van a adorar a Satanás. Va a ser claro, recuerde que Satanás rompe el pacto, o la bestia rompe el pacto con Israel, profana el santuario, profana el templo y se declara a sí mismo Dios. Entonces va a instaurar una nueva religión mundial y Él es el centro de adoración. Él va a pedir que la gente lo adore a Él y la gente lo va a adorar a Él, ¿no? Excepto los creyentes, todos aquellos que no estaban, dice, en el libro de la vida. También menciona, dice, si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿De qué nos está hablando este pasaje? Nos está hablando de que los creyentes no van a buscar ejercer resistencia. El anticristo los va a buscar, el anticristo los va a matar. Literalmente los creyentes van a ir como ovejas al matadero. No se van a resistir. Los van a matar, ellos van voluntariamente a aceptar. Dice, por eso dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ellos saben en quién han creído. No los exhorta a que resistan, sino simplemente los van a matar, van a morir. Es decir, enfatiza el hecho inevitable de la persecución y la muerte de los fieles. Va a haber una matanza, va a perseguir. Este hombre es un cruel, es una bestia, recuerde. Es un animal salvaje tratando de perseguir a todos los creyentes. Bien, continuamos, por favor. Versículo 11. Ahora hablamos de la segunda bestia. De la segunda bestia. Esta es la primera bestia. Esta es la primera bestia. La primera bestia tiene que ver, ¿recuerde dónde sube? Del mar. Es un gentil. Tiene que ver con el poder político. El poder político. La segunda bestia, esa es parte de la trilogía satánica. Satanás, el anticristo, y la segunda bestia va a ser el falso profeta. Satanás pretende usurpar a Dios en sus funciones. El anticristo, ¿a quién? A Jesucristo. Va a simular, recuerde que simula su resurrección, su muerte, su resurrección, los milagros, los poderes, las señales, todas fraudulentas, pero eso es lo que va a mostrar. Y el falso profeta, ¿a quién pretende suplantar? Al Espíritu Santo. Eso es lo que va a hacer. La función del falso profeta será promover la adoración del anticristo y por ende la adoración de Satanás.
Versículo 11 en adelante. Después vi otra bestia. Esa expresión, otra bestia, se refiere otra de la misma clase de la anterior. Es igual de bestia, ¿no? Esta es bestia como la bestia anterior. Igual de bestia, es lo que dice, otra de la misma clase de la anterior. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Nota la diferencia, esta sube de la tierra, esta no sube del mar, sube de la tierra. La primera bestia sale del mar, del Imperio Romano, la segunda bestia sale de la tierra. La palabra tierra puede traducirse como terruño, y cuando la Biblia habla de terruño o habla de tierra, normalmente se refiere a Israel. Entonces todo hace suponer que el falso profeta va a ser israelita. Todo parece ser que va a ser israelita, pero sube de la tierra. ¿Bien? Porque recuerde, va a simular una falsa... el ministerio del Espíritu Santo. Dice, después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cuál es la apariencia de la tercera bestia? Perdón, de la segunda bestia. Parece como cordero, pero tiene la naturaleza de bestia, la naturaleza salvaje de la bestia. No parece como un cordero, va a obrar milagros, va a promover la adoración del dragón, pero habla como dragón, de forma constante y sutil, a eso se refiere, pero habla como dragón, el tiempo de los verbos habla de una acción constante, constantemente va a hablar como dragón, de forma sutil, va a hablar como dragón. En la escuela dominical, hermanos, estábamos mencionando qué importante, recuerde qué importante. ¿Por qué hace énfasis en que la bestia hablará? El poder de la oratoria, el poder más que de la oratoria, el poder de las palabras. El falso profeta hablará como dragón, de forma sutil. ¿Sabe que los grandes problemas siempre empiezan con la mala doctrina, la mala enseñanza? Y esa es una de las cosas con las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día, hermanos, tenemos cantidad de información. Usted puede poner, como mencionaba los hermanos en la mañana, usted puede poner algún ítem, alguna palabra, usted quiere información, lo tipea en la computadora, entra al buscador y le va a dar cantidad de artículos. Entonces, no es que carecemos de información, el problema es que tenemos demasiada información. La pregunta es cuánta de esa información es verdadera y cuánta de esa información es falsa. Entonces, si nosotros no estamos conscientes, no estamos permaneciendo en la palabra del Señor, sabe que fácilmente vamos a poder ser engañados. Las palabras tienen poder, hermano. El anticristo usará la palabra, usará la oratoria para poder engañar y cambiar a las multitudes. El falso profeta lo va a hacer de forma sutil. Y siempre esa ha sido la estrategia de Satanás. La falsa doctrina nunca ha venido así de forma descarada. Siempre viene mezclando verdades con mentiras sutiles. Toma verdades y le va trastornando, le va acomodando mentiras sutiles. Esa es la forma, la estrategia de Satanás. Un falso maestro, un falso profeta nunca se presenta como tal. Al igual que la bestia se va a presentar como un cristiano. El falso profeta se presenta como un cordero. Un cordero tiene 2 cuernos. Apocalipsis 5, versículo 6. Usted puede anotarlo allí, por favor. Apocalipsis 5, 6 describe al cordero con 7 cuernos. Jesucristo tiene 7 cuernos. Esta bestia tiene 2 cuernos. Muy inferior a Jesucristo. Muy inferior a Jesucristo. Pero también la imagen del cuerno habla de las autoridades, la autoridad que le ha sido otorgada. Cristo tiene 7 porque tiene autoridad. 7 es el número de Dios, el número perfecto. Autoridad suprema sobre todo. El falso profeta solamente tiene 2, su autoridad es más limitada, es decir, su autoridad no es política, su autoridad va a ser autoridad religiosa. Por eso el anticristo va a ser un líder político, el falso profeta va a ser un líder religioso, su autoridad tiene que ver con el tema religioso. Versículo 12, por favor. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hermanos, ¿por qué nosotros adoramos a Jesucristo? ¿Cuál es el centro de nuestra adoración?
que resucitó. El centro de nuestra adoración a Jesucristo no tiene que ver con sus enseñanzas, aunque sin duda son las enseñanzas del Hijo de Dios, amén. Pero no tiene que ver con las enseñanzas, ni siquiera tiene que ver con la vida que desarrolló, tiene que ver con el hecho conjunto, la vida que desarrolló con su muerte y con su resurrección. La resurrección acredita el ministerio de Cristo, lo presenta como Dios verdadero. Esa es la señal indubitable, la señal más grande de que Él es quien dijo ser, Dios hecho carne. Amén. Por eso le adoramos, porque Él resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, Pablo mismo dice, seríamos los más dignos de conmiseración. Sería un gran maestro, sería un gran líder posiblemente, pero no sería digno de la adoración. En este caso, él vea que el falso profeta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a promover la adoración de la bestia, del anticristo. ¿En base a qué? En base a esa pseudo resurrección. Lo mismo, está imitando, está haciendo exactamente lo mismo, cuya herida mortal fue sanada. Bien, versículo 13, por favor. También, igual que la bestia, hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Se acuerda quién hacía descender? ¿Qué personajes están haciendo descender fuego del cielo? Los dos testigos. Los dos testigos están haciendo descender fuego del cielo. Este está imitando, haciendo lo mismo. Versículo 14. Y engaña, note por favor, engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué va a hacer? Engañar a los moradores de la tierra, los va a engañar. Qué interesante, hermanos, mucha gente considera los milagros y las señales como un elemento determinante de que esto viene de parte de Dios. Eso es falso. Las señales y los milagros no son un indicativo de que tal elemento venga de parte de Dios. No son ningún indicativo, como tampoco lo niegan. ¿A qué me refiero? De que mucha gente a veces piensa y dice, bueno, en tal lugar están haciendo milagros, hay señales, eso tiene que ser de Dios porque hay milagros. Ahorita va a ver, vea qué milagros ofrece Satanás. El anticristo y el falso profeta hacen milagros y señales poderosas, falsas, pero grandes señales. Y dice, y engañarán a las personas. Claro, porque la gente normalmente asocia señales, milagros, poder de Dios. Falso. Eso es falso. Eso es falso. Va a engañar a las personas. Sigamos, por favor, a versículo 15. O antes del versículo 15, usted puede anotar allí, 1 Timoteo 4:1, Pablo nos exhorta acerca de espíritus engañadores. Cristo en Mateo 24 dice que vendrán falsos cristos, falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios. De tal manera dice que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Engañarán. El propósito de las señales es engañar a la gente. Le pregunto, ¿cuánta gente hoy en día está engañada y va detrás de las señales falsas, milagros? Usted puede ver cantidad de gente que hace llover oro en los púlpitos, gente que hace cantidad de pseudo milagros en los púlpitos y la gente, ¡wow!, maravillada. Falso, vea qué fraudes. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás, un par de años, si no me equivoco, estuvo de moda eso? Predicadores que hacían llover oro del cielo y caía y la gente miraba y creía, y todo eso era falso. Descubrieron que no, y se daba en las iglesias. Predicadores se prestaban, claro, falsos profetas, y la gente, cantidad de gente que daban dinero por ver todo eso. Entonces imagínense, todo simplemente tiene que ver con lo mismo, porque sale de la misma raíz, sale de todo eso de Satanás. Dice, grandes señales que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Tengamos cuidado con las señales y los milagros. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿cuál es la prueba? Dice, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. Pero ¿cuál es la señal más grande que se nos ha dado? La resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la prueba más grande. A ver, voy a ver si hay alguna señal, si me sanan de esta enfermedad, yo creeré. No,
¿no? Cristo ya dijo, la señal más grande es la resurrección de Cristo, no hay más. Si el Señor en su misericordia sana a alguna persona, gloria a Dios, el Señor tiene poder para hacerlo, pero eso no es ningún determinante, no podemos condicionar a Dios. ¿Quién es el ser humano para que condicione? Si me sana, yo creo. No, la responsabilidad está ahí. La resurrección del Señor Jesucristo es la señal más grande, ¿no? Entonces los creyentes no debemos seguir a Cristo por señales o por milagros. Seguimos a Cristo por amor, seguimos por fe en lo que Cristo ha establecido. Amén. Versículo 15. Vea lo que va a hacer ahora. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Fíjese lo que está haciendo. Qué prácticas fraudulentas. Manda a construir, los seres humanos le van a levantar una estatua. ¿Se acuerda que a los 3 años y medio rompe el pacto, se declara a sí mismo como Dios y va a ser la abominación desoladora? Bueno, la abominación desoladora va a ser esta. No solamente se va a autoproclamar Dios mismo, va a mandar construir una estatua de Él y va a hacer que todo mundo adore esa estatua. Entonces viene el falso profeta. ¿Y qué va a hacer? Entre comillas, le va a infundir aliento. En otras palabras, le va a dar vida. Pregunto, ¿podrá Satanás dar vida a una estatua? ¿Podrá hacerlo? Satanás no puede resucitar a nadie, no tiene poder, va a ser un engaño. ¿Podrá infundir vida a una piedra? Una estatua, el material que sea hecho, ¿podrá infundir vida? No puede. Solamente el hecho de dar vida le pertenece a Dios. Va a ser un truco, va a hacer creer a la gente que Él puede hacerlo. Y la va a hacer hablar. Y la gente va a decir, ¡wow! ¿Qué más podemos ver? Ya resucitó, está impartiendo vida a una estatua. ¿Qué más podemos hacer? Dice, el que no le adore, ¿qué más? La está haciendo hablar a la estatua. Entonces imagínense, si Satanás puede hacer esas semejantes señales, ¿qué no va a poder hacer? Por eso cuando gente dice, no, pero a mí me hicieron tal milagro, tal cosa. Bueno, tómelo con mucha cautela. ¿El Señor puede obrar milagros? Sí. El Señor sigue haciendo milagros, no está detenido. Pero el Señor no va a manipular ni va a estar usando, o el hecho, algunos hombres no pueden manipular ese poder de parte de Dios para beneficio propio. Eso no sucede así. Satanás también tiene poder para hacer milagros y grandes señales. Entonces no nos confiemos que todos los milagros provienen de Dios. Falso. Vaya donde un brujo, ¿le puede hacer señales? ¿Sí? No, pero yo fui al brujo y el brujo me averiguó quién me robó el dinero. Me dijo quién me estaba engañando, me dijo todo clarito, me describió todo. Bueno, tiene poder para hacerlo. Claro, porque si su padre es Satanás, tiene poder para hacerlo. ¿Y eso quiere decir que viene de Dios? No, de ninguna forma, no viene de Dios. Entonces está mandando levantar una imagen. 16, 17 y 18 para terminar. Y hacía que a todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. ¿Bien? ¿Qué va a hacer el anticristo? Va a poner una marca, así como Dios selló a los que le pertenecen. Hermano, cuando usted acepta a Cristo, lo mismo sucederá en la tribulación, somos sellados con el Espíritu Santo, amén. Le pertenecemos, hay un sello. Satanás también va a sellar a los suyos. Les va a poner una marca, dice, esta marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, el 666. Sé que usted me va a preguntar, pastor, ¿y qué significa el 666? Olvídese de las películas, por si acaso no tiene que buscarle la cabeza a su hijito cuando recién nace para ver a ver si tiene el 666. Ah, no tiene, gracias a Dios, no es el anticristo. No, eso es solamente cuestiones de Hollywood, recuerde. Pero no nos dice exactamente. Lo que sí sabe, lo que parece ser, sin duda es número de hombre, eso sabemos. Está hablando de la trilogía, ¿no? 3-6. Satanás pretendiendo ser Dios nunca llega a ser Dios. El 6 es número de hombre, el 7 es número de Dios. Entonces encontramos acá que la bestia, el falso profeta, Satanás mismo pretenden ser Dios, pero nunca llegan a ser Dios. Nunca llegan, nunca jamás van a poder. Siguen siendo 6, 6, 6. Nunca llegan a 7. Nunca llegan a 7. Y sin duda, en su momento, porque dice que es el número de su nombre.
La gente cuando estén en el tiempo de la tribulación entenderán y relacionarán de forma clara. Nosotros no, porque posiblemente el anticristo ya esté en el mundo, no se ha manifestado todavía, posiblemente esté, pero cuando se den esos tiempos, en los tiempos de la tribulación, la iglesia no estará, los creyentes no estaremos, pero los salvos, los creyentes que estén ahí, sí van a relacionar su nombre con estos códigos, ¿no? Con estos 3 dígitos, el 666, lo van a relacionar, van a entender de qué se va a saber. Nosotros no lo entendemos, así que está por demás especular qué quiere decir, que combinando los nombres, que esto fue Calígula, el Papa, Nerón. No, olvídese de eso, dejemos las cosas ahí, no perdamos tiempo en ello. Lo cierto es que la gente que va a estar en la tribulación sí va a entender, porque dices número de hombres, Dios lo está poniendo para que la gente entienda. Entonces la gente que vive en la tribulación va a entender, va a relacionar y va a decir, sí, exactamente, está de forma clara. Para nosotros es confuso, pero para ellos no lo va a ser. Lo cierto es que es número de hombres, no es de Dios. Bien, así terminamos con el capítulo 12, hablando acerca de las 13, gracias hermana, gracias. 13, hablando de las 2 bestias. Entonces, para concluir, ¿qué podemos decir? Primeramente, hermanos, Dios tiene control de todo, amén. Se le permitió, aún de Satanás, tiene control con la bestia, tiene control con el falso profeta. Segundo, estudiemos, hermanos, las Escrituras, qué importante es hacerlo. Vivimos en tiempos difíciles, ya todo se está acomodando, vea, todo el panorama está listo, en realidad no falta cumplirse profecía alguna en esta época para que en cualquier momento pueda venir el Señor por su iglesia. Todo está listo para que simplemente se den los hechos. Cualquier momento, hablemos a otros de Cristo. ¿Es usted salvo? Recuerde que la gente, a veces a alguna persona dirá, bueno, si yo no acepto a Cristo en esta época, cuando venga la tribulación podré aceptar a Cristo. Cuidado, porque la persona que escucha el Evangelio y no se somete a Dios en esta época, dice la Escritura que vendrá un espíritu de mentira que va a evitar que crean a la verdad. Porque claro, el que es incrédulo ahora va a ser más incrédulo después. Entonces toca aceptar a Cristo ahora, en esta época. No espere llegar a esta época. El verdadero creyente, la iglesia, no llegará a esta época. Recuerde, la iglesia será arrebatada. Entonces el tiempo de la gran tribulación será un tiempo de juicio, un tiempo de mucha confusión, un tiempo en el cual va a haber muchos engaños, similares a los que vivimos hoy en día. Ahora estamos viendo parte, ahí ya será mucho más. Pero vea, aún en estos tiempos es muy difícil, hay mucho engaño. Centrémonos en la verdad, busquemos la verdad. Amén.